En la mitología, los gigantes son criaturas humanoides de prodigioso tamaño y fuerza, portadores de la genética de los dioses. Son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas. Generalmente se los considera seres violentos y se dice que aplastan y comen humanos, especialmente niños. Otros, sin embargo, son simpáticos e inteligentes. Su punto general en el tamaño ha sido una forma de enfatizar la importancia de ciertos personajes, tanto como para denotarlos como seres monstruosos, pero de forma humana. Su abundante y original referencia a estos seres proviene de la mitología antigua. Los gigantes también aparecen en gran cantidad de cuentos de hadas, historias folclóricas y relatos. Las historias de gigantes provienen de los restos de antiguas civilizaciones. Saxo Grammaticus, un historiador medieval danés, que poco se conoce acerca de su historia personal, se le atribuyen los 16 libros de la historia danesa de su época, la Gesta Danorum. Saxo sirvió como sacerdote en la catedral de Rothschild. Él argumentaba que los gigantes tenían que existir porque ninguna otra cosa explicaría los grandes muros, monumentos de piedra y estatuas de un tamaño y peso colosal. El poema anónimo anglosajón El Navegante habla de altos muros de piedra que eran supuestamente obra de gigantes. Los gigantes eran el método más sencillo para explicar estos artefactos. Según la teoría oficial, los cíclopes quizá puedan tener su origen en cráneos de elefantes prehistóricos hallados en Cilicia. Si no se sabe qué aspecto tiene un elefante, el lugar donde se sitúa la trompa en el cráneo puede malinterpretarse como una cuenca ocular gigante. También se usa coloquialmente el término gigante para aquellos humanos inusualmente altos o que padecen alguna forma de gigantismo, una enfermedad hormonal causada por la excesiva secreción de la hormona del crecimiento, somatotropina. La epopeya de Gilgamesh, una narración sobre las aventuras de Gilgamesh y su amigo Enkidu, documentado hace 2750 años antes que Cristo caminara sobre la tierra. En tablillas de arcilla y escritura cuneiforme, de origen sumerio y considerada como la narración escrita más antigua de la historia. Una de las tablillas hace referencia y primigenia mención al episodio de la Biblia sobre el diluvio. Las 12 tablas indican un orden astrológico de la obra. Las aventuras para matar al gigante Kumbaba, el descenso a los infiernos y la relación entre dioses, semidioses y humanos le dan un claro origen prehelenístico. Gilgamesh, de él se decía que alcanzaba una altura en codos equivalente a 5,6 metros y que podía matar un león con sus propias manos. Se supone que fue un rey de la ciudad de Uruk y propio constructor de sus murallas. En un relieve asirio se puede ver a Gilgamesh sujetando a un león sin mucho esfuerzo. Los antiguos griegos tenían sus propias historias sobre gigantes. Ellos hablaban de los hiperbóreos, gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y dentro de sus mitos encontramos grandes referencias a gigantes, entre ellos los titanes, incluyendo a Prometeo, el que dio el fuego a los hombres. En la Odisea de Homero también se mencionan gigantes, de los cuales el más famoso fue Polifemo, quien capturó a los hombres comandados por Odiseo con el fin de devorarlos. Polifemo es vencido por la inteligencia de Odiseo. En la mitología nórdica, los Jotungs eran gigantes que luchaban incansablemente contra los dioses. En las mitologías del norte de Europa, derivadas del culto a Odín, aparecen los gigantes de hielo. En su eterna guerra contra los Aesir provienen de la unión de la giganta Vestla y el dios Bor. En la apocalíptica batalla final conocida como Ragnarok, los gigantes de hielo asaltan Asgard, hogar de los dioses, y provocan el fin del mundo. En la forma más elaborada de esta mitología,
recogida de la prosa y poesía de Edda, compilaciones de historias relacionadas con la mitología nórdica. Los gigantes son el origen de la mayoría de los monstruos de la mitología nórdica, como por ejemplo el lobo Fenrir. El padre de los Jotuns fue Ymir, también llamado Aurgelmir entre los gigantes. Fue el fundador de la raza de los gigantes de la escarcha y una importante figura en la cosmología nórdica. Él fue el primer ser viviente que existió de acuerdo con el mito de la creación de la mitología nórdica. Se dice que los demás gigantes nacieron de su sudor. Las historias de combates con los gigantes son comunes en el folclore de Gales e Irlanda. Desde ahí los gigantes pasaron a los romanceros bretones y artúricos. Desde estas fuentes se divulgaron a los cuentos heroicos de Torquato Tasso, Ludovico Ariosto y su seguidor, Edmund Spenser. Las mitologías nórdicas y anglosajona también son abundantes en leyendas sobre estos seres gigantes. Aparecen aquí como una raza separada pero semejante a la de los dioses y luchan con frecuencia con el dios del trueno, Thor. Los ogros y troles son criaturas humanoides semejantes a los gigantes que también aparecen en el folclore de varias regiones europeas. En la antigua India, el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, 2000 años antes de Cristo, no hay mención de ningún gigante. Recién en las leyendas sobre el dios Krishna, que se mencionan por primera vez en el Mahabharata, el texto épico religioso que remonta hace 3000 años antes de Cristo, aparece la historia de una demonia gigante llamada Putana, que le dio de tomar su pecho envenenado al bebé Krishna, pero terminó asesinada por este. Putana alcanzó de inmediato el mundo espiritual sin necesidad de reencarnarse para purificarse debido a que Krishna la aceptó como nodriza. La conocida cultura hebrea, en su antiguo escrito, recoge la existencia de una raza de unos seres extraordinarios y gigantes llamados los Nefilim. En el Génesis afirma que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que bajaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Estos les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El ejemplo clásico de gigantes más conocidos es David y Goliat. Uno de los gigantes bíblicos fue Goliat. Él luchó con el rey David. En los mitos hebreos se cuenta la historia de Goliat, el último descendiente de los Nefilim, una raza híbrida de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, según el Antiguo Testamento. La altura descrita en la Biblia acerca de Goliat es de 2,80 metros. Fernando de Magallanes, también conocido como Hernando de Magallanes, fue un militar, explorador, marino y navegante portugués de linaje noble. Fue nombrado adelantado por la monarquía hispánica y capitán general de la Armada para el descubrimiento de la especería y comandador de la Orden de Santiago. Los patagones o gigantes patagónicos son un pueblo mítico de gigantes que apareció en los primeros informes europeos sobre la costa atlántica austral de América del Sur, región que por ello recibió el nombre de Patagonia. El pueblo indígena eran los Aunikenk o tehuelches. La primera mención del término aparece en el relato del viaje de Fernando de Magallanes alrededor del mundo, escrito por Antonio Pigafetta, uno de los pocos sobrevivientes de la expedición. En la crónica se afirmaba haberlos visto en la costa de la bahía de San Julián antes de arribar al estrecho. En el otoño austral de 1520, un día,
en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros, con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz, lo que fue tan bien comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla que había abordado el comandante. Yo también con varios otros me hallaba allí. Al vernos, manifestó mucha admiración y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor, su capa, era de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda en el país, según tuvimos ocasión de verlo después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Este hombre tenía también una especie de calzado hecho de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa que la de un laúd, había sido fabricada de tripa del mismo animal, y en la otra mano flechas de caña cortas, en uno de cuyos extremos tenían plumas, como las que nosotros usamos, y en el otro, en lugar de hierro, la punta de una piedra de chispa, matizada de blanco y negro, de la misma especie de pedernal. Fabrican utensilios cortantes para trabajar la madera. Charles Darwin, en su viaje de Un naturalista alrededor del mundo, capítulo 11, dice: durante nuestra anterior visita en enero, habíamos tenido una entrevista en el Cabo Gregory con los famosos gigantes patagones, que nos recibieron con gran cordialidad. Sus grandes abrigos de piel de guanaco, sus largos cabellos flotantes, su aspecto general, los hacen parecer más alto de lo que realmente son. Por término medio vienen a tener 6 pies, aunque algunos son más altos. Los más pequeños son pocos. Las mujeres son también muy altas. En suma, esta es la raza más corpulenta que en mi vida he visto. Las menciones son variadas en historias, relatos, paralelismos separados por espacio y tiempo, datos en común que conforman un poco su evidencia, solo una ventana hacia lo desconocido.